faltaba algo ahí, ¿no? Ese elemento que era, sí, porque esto será otro vez, ¿no? De que no se piques, pero sabes por qué. Porque te damos, claro. Entonces llegan los dinosaurios, pero no era suficiente tampoco, ¿no? Porque a pequeña escala, digamos, ¿no? Veía Godzilla y eso era algo para mí totalmente como niño de 8 años, joven, cuando vi la primera vez de Godzilla, para mí era quebrador incluso, ¿no? Porque era, bueno, era destruir todo lo que para mí era, representaba, pues, no sé, la sociedad, los establecidos, ¿no? Godzilla llegaba y rompía contra todo, ¿no? Y ya, venga, me motivó mucho. Luego otro aspecto fue el modo en el que ellos hacían esa película, ¿no? Los japoneses particularmente, y las imágenes que era, pues, lo pasado alrededor de maquetas de explosivos, ¿no? Eso también me gustaba mucho porque de pequeño no podía representar en mi casa, ¿no? Yo siempre he dibujado, al final he sido viajardes y pintado y he dibujado muchas cosas, pero kaiju sobre todo. Y además hacía mis propias, con mi mano, que iba a hacer de Godzilla, ¿no? Tenía un libro de Godzilla de la serie Heisei que me compró mi abuela en el año 98 probablemente, y aquello fue mi tótem, ¿no? Me había otra forma de conseguir un muñeco de Godzilla original, además oficial de Toho, ¿no? De ese momento. Y conseguía mis maquetas y ahí pues hacíamos estas historias de Godzilla, ¿no? Se contra Godzilla, ¿no? Y grabábamos, por supuesto, con una tecnología que observo todas ellas. Y eso es un poco los orígenes, ¿no? Luego ya con el tiempo pues se transformó, ya a partir de 2012 sí, pues en arquitectura. Que es lo que me llevó a hacer el documental del que todos me llega sobre Godzilla en 2014 cuando viajé a Japón por primera vez. Que no te da la tesis. Sí, claro, que te va a la tesis final es sobre su género caído, y dando sobre sus orígenes y época dorada del 54 al 65, ¿no? Y bueno, una vez terminé ese proyecto, yo pues me voy a hacer más de ese cabo. Porque al final es un proyecto que me dio como 7 años. Si se te dice pronto, ¿no? Entonces, entre la tesis y el documental, digo, está sacado. Pero no se terminó. Pues luego yo octubre del año 20, de 2020, y que en la pandemia se me ocurre pues un documental sobre Vigilante muy bien, ¿no? Con su familia al fin y al cabo, la nieta, que aparece en la voz en el documental, e hijo también, que aparece en el documental. Y se me ocurre enviar los emails, esas navidades del 2020. Hola, Yuko, ¿qué tal? ¿Qué te parece si hiciera un documental de tu abuelo? Pues sí, estupendo, maravilloso, tal. En lo que pueda te ayudaré, ¿no? Te ayudaré a mi de Honda, ¿no? Y ya sé que un poco Y puedes desde lo que es la idea de hacerlo hasta lo que es la copia final, que han sido 4 años. Sí. Claro, al fin y al cabo la preproducción fue lo más costoso, porque había que, pues, primero conseguir la pasta, luego buscar posiciones, entrevistados, comunicar con los japoneses, llegar a, pues, saber que hasta dónde puedo llegar, ¿no? En el documental no puedo llegar hasta donde yo he querido, porque hay cosas que me han tenido que dejar atrás, ¿no? Porque no me han dejado usar, básicamente. Eso es una gran lástima. Porque hay cosas muy interesantes que sé que existen. Soy director, que aún se consume a día de hoy en personal, o sea, en sets personales, quiero decir, y no puedo usar, ¿no? La amiga, pues, con respecto a su abuelo, pues no ha querido mostrarse y que se le puede contar cosas su vez si quieres, más de detalle, ¿no? Pero al final el resultado es lo que la gente se ha dejado usar al documentar, ¿no? Porque yo por vivo he llegado hasta la cocina. Te ha dejado usar en el montaje, pero o no, pero lo has podido grabar. Y el batería grabado que no te ha dejado superar finalmente. Pero algo así. Bastante bueno. Oscar, por cierto, que no lo he mencionado, está aquí, que es uno de los de Opio documental, que viene de Prevalencia de EXO. Él también está familiarizado con todo esto, ¿no? Pero por ejemplo, en el último museo que aparece en el documental, en Kioto, bueno, ahí me dejan acceder. Primero, o no, desde el principio, ¿no? Los japoneses son un poco a veces, no te conocen, no son igneres, no eres cojonés, entonces, ¿por qué? ¿Por qué me molestas? ¿Por qué estás aquí? ¿No? ¿Qué quieres? Entonces, una vez cruces esa barrera, yo la crucé porque fui directamente al museo de Kioto, prácticamente sin ningún tipo de autorización, ¿no? Yo sabía que iba a ir, pero no sabía qué iba a hacer realmente porque no, bueno, sí sabía lo que yo quería, pero no querían, ¿no? Pero digo, pues ahí vamos a ir, en persona a ver qué pasa, ¿no? Entonces el señor director del marketing del museo, que es el que aparece en el documental, al principio es muy reacio, pero ya cuando dije, tengo votado en Calle Vega, me gusta mucho Ultraman. Es que mola decirlo. Claro, no, yo dije que Ultraman, y yo digo, me encanta el capítulo tal, no sé qué, ¿qué te parece el otro capítulo? El tío, que es super fan de Ultraman, dijo, ay, cosas Ultraman, me encanta, si esto es súper amigo mío, y digo, te voy a enseñar una cosa, donde se abrió los archivos del propio museo, que no están al público, claro, están ahí cerrados, ¿no? Y ahí me sacó todo, bueno, grabé un montón de materiales, ¿no? Y otros que no podía grabar.
por ejemplo, el guion original escrito por Kurosawa en su puño-letra de El Asomo, tenía 50, antes de también se rodara incluso, ¿no? Yo estaba ahí con los cuales divididos y digo, pues es verdad, ¿no? Pero eso no puedo grabarlo por ese punto. Sí, claro. Y ese es un ejemplo, ¿no? Luego había otras fotografías, otras imágenes de donde grabamos, pero los guiones, por ejemplo, de cine, algunos de ellos solo puedo grabar lo que es la portada. Porque el interior tenía copyright y no se puede usar y ya está, ¿no? Otros que sí, hay un ves que veis dentro del documental, pues hay una combinación entre bueno, pues, portadas, interior y tal, sí, pero en este caso, algunos por cierto se pueden usar, pero están grabados también, ¿no? Bueno, esto es así. Eso son las limitaciones que también tiene una producción de documental sobre algo de así hoy. Y bueno, y en relación a esto y al propio montaje del documental, el tema del material de archivo que aparece, ¿tuviste alguna limitación, algún obstáculo? ¿Había material que puedes utilizar libremente porque esto vino ya publicado en algún sitio? ¿O por el contrario, material que te costó mucho conseguir? Sí, bastante. De hecho, no hay ningún material gratuito. Es decir, aunque sea medio público, hay que pagar, ¿no? O sea, materiales de la guerra, todas esas historias, las he encontrado buscando durante meses en bibliotecas digitales en Estados Unidos, ¿no? Públicas, ¿no? Estaban todos los funcionarios que habían por ahí. Porque tenía imágenes sobre tal momento de Manchuria, de Mitreta, tal, según esta boca, ¿no? Digo, que sabía. Pero bueno, al final lo encontraban, ¿no? Las imágenes de Shironda rodando una de las películas, ¿no? En el 59, que fue un negro, que fue hace poco de Shironda, de hecho, dirigiendo una escena. Esas me llevaron como 3 años conseguirlas y fue también gracias a la ayuda de Steve Wright, que llegó a Los Ángeles. La UCLA fue la que me dio la licencia para usar ese metraje y que está pues en Los Ángeles también, ¿no? Entonces ahí hicimos entre todos pues, un poco de fuerza para que hubiera un poco el, ¿sabes? Se pusiera filas y buscaban el material, ¿no? Porque no lo encontraban a priori y nada se consiguió. Se consiguió. Luego otro material que es lo que te decía al principio del coloquio, súper importante que al final no puedo usar, fue que existe un maletín que Shironda dejó preparado poco antes de morir. Es un maletín, pues... ¿Cómo verlo? ¿Qué en ese material? Es el material, es el baúl, pues hay un montón de historias materiales de Shironda que he visto en fotografía, que sé lo que hay, pero que esta familia, pues, eso juntamente no me dejó que si te usaba a pesar de mi existencia. De diarios, dibujos, proyectos que nunca llegó a hacer, ¿no? Proyectos descartados, básicamente. O cartas con la guerra, por ejemplo, ¿no? De eso menciona que, de eso, cartas que escribía su mujer, que escribía Kurosawa, todos sus amigos, ¿no? Pero bueno, eso por temas de privacidad, pues no se pudo usar, ¿no? Luego, en tema de montaje, ¿cómo fue el flujo de trabajo? Claro, rodar el documental teniendo que ir a Japón, ¿no? Y ¿lo pudiste hacer todo de manera continua? ¿Estuviste tú también participando en el montaje, tú has visto? ¿Te ayudó gente? ¿Cómo fue el flujo de trabajo? Y también la parte de software. Claro, ese tema fue bastante técnicamente hablando, complejo también, pero a nivel creativo, a nivel de narración, sencillo, digamos, ¿no? Porque yo la historia tengo clarísimo. O sea, no tenía un guión como tal, ¿no? Pero sí tenía claro, tenía un guión ahí de 15 páginas, ¿no? Con todos los bloques claros de lo que yo quería hablar. Y al final es un documental que se monta, como muchos documentales, a partir de entrevistas que tú rescatas, ¿no? Que tú haces y material que tú encuentras sobre el camino de la producción. Entonces, todas las piezas conforman ese puzzle, ¿no? Que tú al final ves. Entonces, para mí es muy complicado hacer un guión tiempo encerrado un documental porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. 15 páginas. Claro, 15 páginas era muy cortico, pero ahora, eso sí, o sea, estaba clarísimo. O sea, los bloques de aquí a tal año, pues ahora de dar cosas, ¿no? Y luego las preguntas para cada persona que entrevistaba. Es decir, cada entrevistado tenía una serie de preguntas, que una se duplicaban o triplicaban incluso para luego combinarlas, ¿no? Básicamente, porque si una respuesta era corta, por ahí pálida o resultaba que no era muy confiable, pues hay que eliminarle, buscar otra respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces se la varias personas muy diferentes y tal, ¿no? Y en cuanto al montaje, bueno, pues primero estaba... tenía que esperar a que se tradujera todo el castellano, especialmente la parte japonés, claro. Para eso se ocupó mi amigo Daniel Aguilar, que bueno, vive en Japón ya hace ya como 4 décadas y habla mejor japonés que español, siempre lo digo. Es para japonés ya para yo le si te interesa el mundo de la cultura japonesa, el cine japonés, se tenéis que leer los libros al respecto muy interesantes. Y bueno, pues yo ponemos desde Japón a España el octubre del 23 y estuvimos, pues, la idea se tiró pues 7 meses para traducir todo el material del castellano. Pues estamos hablando de que el documental son 70 minutos y de metraje real, pues por ahí
si no recuerdo mal, 18 horas en japonés, entrevistas. Vale, porque la parte americana, ¿no? La parte de inglés, ¿no? Por eso me encargué yo, pero la parte japonesa no. Entonces, claro, eso fue un trabajo muy largo que se ocupó Daniel y eso. Hasta que no tuve todas las entrevistas y procesos japonés, yo lo puse a montar realmente. Entonces llegamos al mes de junio, cuando terminan más o menos todas las entrevistas, cuando Ángel Sala aparece en escena, soy director de Festival de Sitges. Y junto con Cineasia, que también colaborado mucho en la distribución del documental en España, me dicen, oye, el documental este tiene que estar en Sitges, que es este de aniversario de Godzilla. Y yo les digo, pero estamos en junio, en julio me voy a Chicago con Oscar a grabar más metraje de la parte americana de eso, que se lo digo, Dinamir, Steve Ray y él. Y bueno, no sé si fue antes de tiempo. Al final, la V1 salió adelante, que ya al principio de septiembre ya tenía listo. Al final de ese mes envió un DCP al festival, pero fue un trabajo esta es la V5, por cierto. La quinta versión la que tal vez no he oído. Quinta y últimas, pero... Claro. Ha habido mucha diferencia, mucho cambio. Bueno, para mí no, pero aquí me están diciendo que sí, porque claro, lo veo todo muy cerca, ¿no? Y bueno, si por algo sí que los canos pueden salir un poco también tú. El pufo de la te preguntaba también sobre el software que utilizaste. ¿Utilizaste varios? ¿Los centraste todo el mundo? Pues lo primero que dicen, pues los proxies. Al final grabamos con la red Komodo, con Blackmagic, a 6K, 4K, los planos de 2K a 4 y 5K también. Teníamos teras y teras de billonetes, discos duros, de no sé cuántos teras, un mundo ya está. O sea, 12 teras cada disco, me parece. Y al final lo completamos entero y yo pues hacía copia, backup, cada día, de cada momento de rodado, copia al disco 1, al disco 2 y al disco 3. No, básicamente. Y para mover todo ese monstruo, pues había que hacer proxies, básicamente, que son planos a bajas, lo hacemos ahí. Y así como monté la primera versión, en Premiere. Luego lo pasé todo en Premiere. En Premiere, sí, Premiere. Si tuviera aquí José Luis, que es el supervisor de montaje, pues le lleva otras cosas, te lleva. Un canal me daría. Una colleja me daría. Porque decía, que eso era Avid, y yo, bueno, sí, ya, bueno. Bueno, total, que al final hice un conformado desde Premiere a DaVinci para hacer el color, ¿no? Y así es como se cerró, digamos, la V1. ¿Qué pasa? Que luego, por temas técnicos, decidí volver a Premiere y remonté todo el documental en Premiere. La V2, V3, V4 ya se quedaron todas en Premiere. Y pasé del DaVinci y ahí. El DaVinci se lo usé para hacer el DCP, ya está. Al final el Premiere me daba más versatilidad a la hora de hacer formato vertical de tips, al formato de temas subtítulos y ya está. Sobre el flujo de trabajo, foto, dirección, montaje, ¿quieres comentar un poco? Sí, un poquito la vimos en remoto. ¿Hola? Sí, aparte de igual decimos un poquito de remoto, en menos parte de su escritorio. Entonces, los planos que tenemos empezado el tema entrevistas y un poquito más de rosa, un poquito más verde, hay un poquito más azul. Y ya teníamos ahí, pues, más o menos veíamos cómo hacemos la parte de color. Pero ahora sobre la versión 1, después versión 2, versión 3, versión 4, ya estoy más sencillo porque ya el tiempo más del tema de color. Y a él me pasaba dos clips y ya lo veía, daba lo que o le decía, pues mira, está aquí lo que así, está donde está. Y en principio también es verdad que como a la hora de grabar, grabo con dos cámaras que eran como clones. O sea, la parte de cómodo, pues era un bocito neutro, de ahí con objetivos, ahí de la misma gama, era todo zoom, de la misma gama, y entonces al final, cuando yo configuraba las dos cámaras, se quedan exactamente iguales. O sea, muy pocas veces teníamos el problema del tema de color o de que me pasaba un color. ¿Trabajar a distancia implicó mucha problemática? No, yo de ahí, de verdad que estaba, y a veces cuando a Madrid, cuando llegaba a Madrid, que era de su casa, veíamos un poquito todo el tema y tal, pero sí, no ha sido la verdad, muy difícil, porque tampoco, sabes, está yendo de parte grabada nuestra, son muchas entrevistas y después muchas partes de video, que al final el video pues te va a pasar sin internet. Normalmente es sentado en una silla, ¿no? Entonces, si ahora pues aquí tenías uno, te llevas ya duplicado tus efectos y ya está. Y bueno, en relación al material que se puede poner, el que no, ¿te habéis montado demasiado de lo que es la visión que tú tenías del documental inicialmente? Te creo que tenías grabado, es decir, estás satisfecho también por el recorrido, ¿no? que está teniendo el trabajo.
Yo muy satisfecho, la verdad. Humildemente lo diré. Yo cuando me senté en mi sofá en mi casa y vi la primera versión, yo me eché a llorar. Yo también ese balón de dron con la musiquita, los ruidos de pájaros sonando, eso también mis compañeros de estudio lo hicieron, claro. Dije, esto es una... Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta que después de 4 años esto está ya uniéndose, ¿no? Con las piezas y están conformando esta historia, ¿no? Y a pesar de que ahí se han quedado cosas por el camino, yo creo que vamos, muy bien. No es fácil a veces trabajar en producciones de documental en sí, por limitaciones, ya te digo, temporales, económicas o por cultura, ¿sabes? O por copyright, un montón de historias. Y al final creo que, a pesar de todas las limitaciones, creo que hemos conseguido sacar un buen trabajo. ¿Van a seguir? ¿Con otro trabajo así de todo documental? No lo sé, no lo sé. Igual te digo ahora que no y dentro de 2 años te digo, vea, pues ya he hecho otro. Sí, sí, algunas personas que no se conocen entre sí, de hecho, ya me han dicho lo mismo, ¿no? En plan, oye, ¿cuándo te cuentas sobre el trabajo? Pero solo puedo señalar con otros sitios y a ver que nos juntamos y podemos señalar por algún trabajo por los sitios. Ya. Pero, contactos nos faltan. Está bien, Yo estoy empezando a verlo ya. Tú ves. Yo además es la única persona en el mundo que podría hacer un documental de Ultraman siendo brasileño en Japón. Pues teniendo a Daniel, ahí es, o sea, ahí lo la es clave, es fundamental. Y también es más que Ultraman, sí, con él. Y bueno, a través de lo que es la encarnación de Godzilla, ¿no? Como metáfora de lo que implica, qué presencia ves del monstruo de la actualidad. Es un poco una pregunta más manida quizás, pero queda mucho de Godzilla. Yo me refiero como franquicia, ¿sí? Sí, sí, de lo de franquicia, vamos, ya lo dijo, franquicia está claro que está. Aquí a Zakarda ya lo dijo en la entrevista que le hice en 2014, el actor principal de Godzilla me dijo, me gustaría vivir un siglo más, si no más, ya esto es una franquicia que no va a tener nunca. Sí que es verdad que a nivel de mensaje, pues no sé si ha funcionado tanto, ¿no? Porque al final estábamos, ya lo dicen aquí los entrevistados, ¿no? Algunos de ellos, siguen en la primera película, ¿no? De la amenaza nuclear. Ahora quizás está un veto por debajo, ¿no? Que lo hace mucho, que vi que te pasado luego esas entrevistas, en 24. Pues teníamos a Trump, ¿no? Por ejemplo, o del norte, tal vez amenazando con la bomba atómica, ¿no? Ahora está un poquito más relajado el asunto, pero en su momento hay mucha tensión. Entonces es como que al final siempre repetimos la misma historia, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto el cine o el arte en general tiene ese impacto real, ¿no? Quizá la sociedad sí, pero la política lo obvio, porque al final siempre estamos con esa amenaza. Y eso, yo creo que dice Onda en ese sentido es importante por eso, encontrar un tema como esta área de hoy vigente. No quiero escarbar demasiado porque también quiero que pregunte la gente. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Hay preguntas por allí, en varios, por allá también. No quiero champar la pregunta de Mani. ¿Sí? Vamos. Yo he tenido 2 preguntas. La primera es, cuando tuviste la idea, o sea, desde que tuviste la idea hasta ahora, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de Isio como cineasta o como persona? Pues no lo conocía, realmente. No lo conocía porque muchas de las historias desconocido dentro del camino. Muchas de ellas es cierto que las conocía porque Steve y Ed ya escribieron un libro sobre él, ¿no? Y comparación de la familia en 2017. Y ese compromiso de ellos, claro, fue como una base, ¿no? Una base de la historia que iba a contar en el documental. Y sin embargo, bueno, ver a la gente allí, estar en el escenario, ¿no? Verlo todo tan cerca, esta condenación, ¿no? En aquel templo, pues me hizo estar mucho más cerca, ya no solo en Toho Studio, por ejemplo, también, ¿no? Donde trabajaba, sino me hizo estar, vamos, mano a poner casi, ¿no? Te diría. Si en ese sentido, pues lo conocí mucho mejor, ¿no? Y un poco de ilusión fue que no es, o yo creo que él no, sería como un genio, un artista, sino como un cineasta empleado con una productora que, bueno, a veces se trataba como le trataba, ¿no? Y ya está, que quería hacer el cine, su cine, lo mejor posible, aunque fuera por encargo, ¿no? Porque al final él realmente no llegaba a elegir las películas que tenía que elegir, ¿no? De hecho, en esta versión documental no está, pero en la versión 4 hay un segmento que dice el señor Nakajima de la mascarilla que Ishiro Honda no iba a dirigir Godzilla, iba a ser Taniguchi, ¿no? Que también se mete en el documental, un amigo suyo. Y Taniguchi dijo, yo no hago esa película, no tengo ni idea cómo dirigir una película de monstruos y menos con efectos especiales y tal, ¿no? Entonces Toho le pregunta a Honda, de rebote, ¿qué es otra tú? Digo, vale. Entonces ya lo vi como una oportunidad de volcar toda esa frustración, ¿no? O ese dolor que también sufrió durante la guerra aquí
a su paso por Hiroshima. Y la segunda pregunta es, bueno, yo personalmente no conocía mucho de Honda y la verdad que esto me ha encendido un poquito la chispa, la curiosidad. Y me gustaría saber cuáles de películas, por ejemplo, Sigmar, te parecen más representativas del trabajo suyo. Bueno, Godzilla, de 54, si no la has visto, pues hay que verla ya. Sobre todo hoy que tienes el fresco documental, yo vamos esta noche, la vería. Unas palmitas y en casa, tranquilamente, japoneses. Y, y si quitáramos esa obra, o bueno, la consideramos, yo te diría que The Blooper es una película muy desconocida de él, afortunadamente está subtitulada en inglés, se puede encontrar fácilmente en internet. Porque no se menciona mucho en el documental, pero bueno, se menciona, pero no en profundidad, ¿no? Pero las películas de Shironda, bueno, las que no se caído no se editan en DVD en Japón desde hace 2 décadas. Entonces son inaccesibles. Y por supuesto, aunque estén en DVD en Japón, no están subtituladas ni en japonés. O sea, ni leer en olvídate. Entonces, afortunadamente hay gente que ya para el curro de traducirlas, otras no, ¿no? Entonces, el tipo de Blooper es una de ellas. Yo, por ejemplo, tengo toda su filmografía porque la familia me la dejó a uso personal, digamos, ¿no? Pero la mayoría de ellas no están ni en inglés, ¿no? Entonces, es un poco complicado. Y una calidad nefasta, o sea, tú ves eso y te da cáncer en los ojos. Ya, es una cosa horrible. Y bueno, aparte de Godzilla pues y de Blooper, te diría otro kaiju que es Godzilla contra los monstruos, por ejemplo, de 64, la colilla gigante, ¿no? Que me parece una película muy redonda, ¿no? En todos sentidos, a nivel musical, el montaje, bueno, todo un mix. Mi única pregunta es, cuando tú ves Godzilla, ¿cuál es la escena que desde tu perspectiva crees que Honda se lo pasó de puta madre? O sea, su escena favorita, la que más se lo pasó pipardo, con, por ejemplo, con Carpenter, con Halloween, la escena de inicio, que esa seguramente fue su escena favorita por todo el mimo, por toda la dedicación. Así, ¿cuál es su equivalente, pero en sí? Pues eso se trata de haber hecho a mi hijo en todo caso, ¿no? Que bueno, era un bebé cuando estaba vestido estos joder, pero el niño, no sé, no creo que se acordara. Pero no lo sé, yo hay que destacar una cosa, y es que en Japón las películas de Tokusatsu como estas se separaban en 2 directores. El director del drama, un drama man, que es Shiro en este caso, y el director de efectos especiales, que es Tsuraya en su mayormente, ¿no? Para esas películas de Honda. Entonces, Honda no estaba realmente en los sets de rodaje de los efectos especiales normalmente. Hasta que no murió Tsuraya, él no se metió, ¿no? Y cuando se metió, hizo una y dijo, no más. Porque eso es una movida que, bueno, no imaginar, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto era el... No, sé una anécdota, por ejemplo, era una escena que no le gustaba nada, entonces se puedo contar. Porque él dijo en una entrevista, de hecho, en los 90. En la peli Los monstruos fuera de la Tierra, de 5, hay una escena en la que Godzilla da un brinco, ¿no? Le iría por vencer a King Ghidorah, ¿no? Una escena de 3 segundos, ¿no? 4 segundos. Y entonces sale Godzilla ahí dando ahí unos saltos ahí, ¿no? La física. Eso, que bueno, pues encima está en el espacio, ¿sabes? Y un satélite de Obvio, o sea, y claro, ¿cómo se rodó esa escena? Bueno, ¿por qué se rodó, mejor dicho? Porque un productor de Toho fue a Tsuraya directamente, que es el director de especies de la peli, y dijo, tienes que rodar esto. Está basado en un anime de la época, no igual, donde ese personaje hace lo mismo, ¿no? Y Evo cuida de los niños. Entonces, pues tiene que hacer lo mismo, porque eso le va a gustar a los niños, claro. Y Tsuraya dijo, fantástico, porque a veces le encantaba a los niños, ¿no? Y entonces hace cosas para mostrar más, ¿no? Cosas para niños. Entonces hizo la escena, eso estaba en guión, escrito. Cuando Shironda vio a que Jonel preguntase, en una sala de cine de la Toho, imagino, para ver cómo estaba quedando, y aquella escena, quedó horrorizado. Y se enfadó mucho. Sin embargo, pues él se cayó porque era pues un mandado, ya está. Entonces, pues bueno, ahí se queda. Sin embargo, yo creo que él disfrutó mucho a nivel ya de discurso o de narración ya humana, pues escenas como la conclusión de Godzilla 54, ¿no? Donde también el doctor dice que si que usando bomba atómica los otros desaparecerán. Yo creo que ahí eso es Honda, ¿no? Dando siempre su aviso al mundo de los peligros que pueden haber por el uso de tecnología descontrolada, en este caso lo puedo vivir. Creo que veía otra pregunta por el Zone. Buenas tardes. Yo más que nada tenía curiosidad, tú como fanático de Ikekayu Traikina, ¿qué piensas enfoque que
ha utilizado Warner en cuanto a este género en la actualidad, con las películas como Godzilla de 2014. ¿Cuál es tu opinión personal sobre ello? Y si la China digo, me digo, tío, que tengo que todo eso. Bueno, hablamos de la peli del 98, por ejemplo, ¿no? Yo si lo he visto, tenéis la idea de ese Godzilla de Laura Emily, ¿no? Del año 98. Pues yo, obviamente, a mí no, o sea, ni como película ni como representación del monstruo, ¿no? Del espíritu japonés, donde Laura Emily, dicho por sus palabras, lo rediseña, lo vuelve a crear, digamos, ¿no? Le da otro significado, pues creo que se lo carga así, digo, ya está. Pero desde ese momento, donde los franceses tienen la culpa, ¿no? de esa mutación de Godzilla, por la prueba atómica de los franceses, no de los americanos, vaya. Entonces Estados Unidos es atacado por Godzilla, además, son la víctima ellos, ¿no? Es decir, tienes a Francia, que son los culpables, Estados Unidos son la víctima, ¿no? Y Japón no está, básicamente, ¿no? Japón es el pesquero aquí, ¿no? Bueno, y actualmente, más en la actualidad, pues tenemos más de lo mismo. En 2014, Edwards hace una película maravillosa, en mi opinión. ¿Cuál es el motivo del origen de la bomba atómica de ese universo, ¿no? Que se mantiene desde ese momento? La bomba atómica se crea para acabar con Godzilla. ¿Qué diferencia, no? Una bomba atómica que crea Godzilla por los americanos o una bomba atómica que crea a los americanos para acabar con Godzilla. Eso es muy diferente. Entonces, América siempre, Estados Unidos, siempre inventa el significado de Godzilla a su antojo. Bueno, y antojo, pues, a la fruta de antojo, pues, a mí a ver el portal un poco, yo creo. Ya pasó en el 57 cuando la Toho vende la película de original de Honda, la vende a Estados Unidos, a Hollywood, ya esa película sufre cortes por todos lados, ¿no? Todo esa apología, o apología no, esas referencias, ¿no? A la bomba atómica están mutiladas, están cortadas. Toho no le importó, con tal interés de la película, ¿no? Que por todo si Gondar y sabía que se había vendido Hollywood, la película por $20.000. Él vio la super película estrenada en Japón, la versión americana está en Japón. Le vio, estaba pasando por la calle, por Tokio imagino, y veía un cine, dijo, onda, mi película, pero en inglés. Y con actores americanos incluidos, ¿no? Que era el remontaje. No tenía ni idea de eso. Pues bueno, pues yo creo que con tal de generar dinero, que es una franquicia, el significado pues varía, ¿no? Y la Warner o las de Hollywood lo va a hacer actualmente, ¿no? Da su interpretación. Que son buenas películas. Yo ahí ya, pues ahí tengo mi gusto, ¿no? La de Quest, como te digo, me parece muy buena película. En todo su sentido, ¿no? Su fotografía, su música, su tempo, ¿no? De la película. Su montaje está para mí redondo. Digo, ya con el tiempo, estas películas se han transformado en una especie de era Showa de Godzilla tardía, ¿no? Años 60, ¿no? Godzilla contra Megalon, Godzilla contra Giant, Godzilla contra Godzilla, ¿no? Es una especie de reinterpretación de esas películas, pero en la actualidad, y ojo, igual está muy bien también, porque es divertido, ¿no? Esas películas, en cierto modo. Pero yo vi la última de no sé qué, los seis del cine y pensaba, pues era... Yo cuando veo a aquel señor el cambio de los vídeos, ¿sabes qué? Y que le ponen implante a Com, ¿no? Dice, me digo, es que estoy viendo aquí, pues vamos a decir, yo la otra de la película, la verdad, pero claro, vamos. ¿Más preguntas? Buenas. Yo te quería preguntar, teniendo en cuenta que tu trabajo se dedica solo a hacer documentales, ¿cuál sería el documental que más te gustaría poder si tuvieses los recursos y las licencias y todo lo posible? Pues ahorita crearía pero haría que, como he dicho, tengo como 18 horas grabadas. En esas 18 horas se habla de toda la filmografía de Shiban, de toda. O sea, tanto Kaiju como no Kaiju, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo hacer un documental de 2 horas, incluso 1 hora, de bustos parlantes, solo. Eso hay que, ya sabéis, hay que nutrirlo, ¿no? Hay que alimentar eso con el montaje. Y dando otros... ¿no? Respaldando un poco, ¿no? Ilustrando un poco lo que se está hablando en el documental. Pero vamos, yo haría abriría en canal de montaje otra vez y pues ahora de meterle desde la película un documental ese Shima hasta la última que hizo. Se sería mi iconitor, todo personaje licenciado con toda historia. Ahora vamos a ver 70 aquí. Entonces sería más. Uno y seguición, ¿qué tal? Este estaría bien, ¿ves? Hay que tener en cuenta que Scar, yo en el documental de Godzilla intenté de alguna forma
un fracaso absoluto, obviamente esa negociación, porque no había ningún lugar de eso, pero Toho me dio con una oferta, digamos, ha sido 120 euros. 120 euros por el uso de 8 minutos de película de Godzilla, ¿sabes? Eso no lo paga nadie, ¿sabes? Eso de yo, obviamente esa parte pues se acabó. Aquí no, aquí soy bastante conservador, como podéis ver, bastante conservador. ¿Sabes? Pero vamos, si pudiera, metería esos 120.000 y metería ahí todo lo que haga falta para que el documental tuviera la interés que pudiera tener, ¿no? Incluso más de pillas de fuera. Más. Aquí. Se deben por ahí. Sí, levanta. Bueno, ¿qué más? Y nada, yo la pregunta que tenía, ¿qué opinión crees que teníais de una de las películas que se hicieron? Ya has dicho la de la etapa Showa, pero la etapa Showa en tanto en la Heisei como qué opinas tú que hubiera pensado de la etapa pues, más o menos actual. ¿Cuáles eran sus opiniones? Tal. Vale, el Shinoda al final tiene categoría A. ¿Vale? Hoy en día algo muy cutre, obviamente, ¿no? Por el paso del tiempo y todo. Tienes hijo de su tiempo, ¿no? En su momento. Pero en ese momento eran presupuestos altísimos. Estamos hablando de que Godzilla de tipo de control costó casi $1 millón. Eso en la época era muchísimo dinero. Ten en cuenta que películas como El monstruo de tiempos remotos pues costaban 200.000 euros, como mucho. O sea, la diferencia es abismal, ¿no? Y esto se ve en la vida de la película, obvio. Para él, sus películas eran top y son vendían en todo el mundo. A Toho le hizo ganar mucho dinero. Y recuerdo que en una entrevista Shinoda dijo que los vídeos de Estados Unidos de monstruos de Hollywood parecían Bob Buldris. Y bueno, de hecho, para hoy yo veo The Mysterio también me parece un peliculón. Una película de Shinoda también de ficción de los 50, ¿no? Si comparamos con la ciencia ficción de Hollywood de esa época, de ese momento, incluso, ¿no? Yo la comparo con La Guerra del Mundo, que me encanta todo el mundo, pero yo veo The Mysterio y lo siento. Me veo con The Mysterio o con Battle in Outer Space, por ejemplo, ¿no? De Timothy 9, de Shinoda también, que es una superproducción de la época. Y luego estando en Japón ya, en 2014 y más recientemente, en 2023, con ese rodaje me di cuenta que hay como teams, ¿no? Hay equipos. Yo soy equipo de Godzilla, de la Showa y de ahí Omesanker, ¿no? Entre los propios cineastas, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, Takajima, ¿no? El diseñador que estaba dentro de parte de Godzilla original, que también lo conocí en Alemania, de hecho, en 2013, para el documental. No había visto nada más allá de su Godzilla, de Godzilla contra Ghidorah. O sea, no quería saber nada de eso. Luego entrevisté también a Satsuma, ¿no? Kenpachi Satsuma, que era el actor que estaba dentro también de Godzilla de los años 90 y 80. Decía hacer los Godzillas Millennium de los años 2000, a meses, ¿eh? Eran malas películas. Y así, prácticamente todos, ¿eh? Todos tenían ahí, incluso con Minus One y sí, Godzilla, hay una rivalidad entre ellos importante. Team Anno, Team Yamazaki. Es acojonante. No, yo sabría no de verla, que no la ha hecho Annie. La ha hecho Yamazaki, no. Por el revés, es alucinante. Es como... Sí, es como un partido por equilibrio, ¿no? Es uno u otro, ¿no? Es algo así. Y en cuanto a Shinoda, no tengo una declaración porque Shinoda al final era una persona muy cometida y eran, pues, se guardan sus opiniones mucho, ¿no? Entonces no tengo una declaración como tal, por lo menos no he lanzado de género, ¿no? Pero probablemente, por una entrevista que leí en un libro de Daniel Aguirre de eso, que yo la he hecho a una entrevista a él, pues no creo que viera gran cosa, ¿eh? Más allá de su última película que era Godzilla contra la chava de Gojira, ¿no? En el 75. Bueno, en el 93 tampoco tenía mucho más el deber, ¿no? Pero sí que es verdad que en esa entrevista dijo que veía a Godzilla, ¿no? En la televisión, que iba a hacerse muy popular y que se haría mucho para todo, que le hacía ganar mucho, ¿no? Un dinero probablemente, ¿no? Pero que no creo que viera gran cosa en ese momento. Buenas. Quería preguntar, tú dedicándote al cine documental y todo eso, ¿cómo ves el panorama futuro del cine documental teniendo en cuenta la tendencia que parece que se está dirigiendo todo el cine y todo el audiovisual a proyectos más cortos? Bueno, es pronto más complicada, ¿eh? Porque el futuro es difícil de saber. Pero yo siempre he sido muy fan del documental de entrevista, del gusto parlante, ¿no? Cabeza parlante. Me encanta hacer entrevistas y no tiene nunca ningún problema.
hacerlos o contarlos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay, pues tú, cineastas, ¿no? O productores, ¿no? Que huyen de ello, ¿no? No, el documental de entrevista típico aburrido, tal, ese no sirve, ¿no? Ese es obsoleto, no lo he dicho. Pues yo pienso que no. Yo pienso que es un documental que sí que funciona. Yo cuando me compraba mis DVDs, lo que hacía, ayer lo hice, lo estuvimos haciendo, ver los making of de la película a través de un documental, ¿no? Con los propios protagonistas, los cineastas que hacen la película, ¿no? Entonces, no sé, mi documental es más ese tipo, ¿no? Más histórico, menos quizá de ese documental formato social, ¿no? Donde quizás se sigue la vida de alguien que te cuenta un drama humano real, ¿no? Que es respetable, por supuesto, es todo formato, todo otro estilo, ¿no? Y totalmente válido, debería. Y tú que eres el productor del documental, ¿nos puedes contar un poco cómo fue el proceso para financiar el proyecto, para levantarlo? Y después un poco la carrera comercial, digamos, o sea, cómo es recuperar un poco de inversión o, bueno, la comercial que tiene el documental, ¿cuál es? Bueno, hay workers aliados siempre. En este caso, la creación es mía. Y en cuanto tuve la posibilidad económica de hacer el proyecto y sobre todo, una vez ya Japón abrió sus fronteras, porque tardó muchísimo en abrir sus fronteras después de la COVID, ¿no? De la pandemia, vi un momento propicio para hacerlo. Pero al final la financiación fue mía, prácticamente. Entonces, intenté. No creas que no, porque al final duele del bolsillo, ¿no? Porque esto es caro, igualmente. Por pequeño que sea la producción, el cuerpo pequeño, en Japón estuvimos 3 personas, Seigo, Oscar y yo, luego Estados Unidos, Oscar y yo, pero luego no hay otras gente que también han colaborado, por supuesto, y luego también temas de licencia, ¿no? Y tema de licencia, por ejemplo, el tema de materiales de uso, que eso ha llevado varios meses después de la primera versión, por eso también cambios, ¿no? Pues esto puedo usarlo, pues ahora ya puedo usarlo. Bueno, además la licencia es caduca, no son eternas, ¿no? Bueno, algunas sí, pero bueno, eso es texto. Pero sí, al final este proyecto lo he financiado yo mismo y el tema de distribución también conseguí el apoyo de la Japan Foundation, que está muy bien, porque al final también te ayudará a mover el documental en tema de que esté en los sitios. Claro, es en sitios, junto con la proyección de Godzilla de 54 en 4K también, todo muy bien, con más salidas más. Y Ocean Asia también, que también me ha ayudado mucho a lo que es la distribución, ¿no? del documental. Actualmente está en PI, lleva dos semanas creo que lleva en film, me parece. Que también eso ha costado, pero se ha conseguido también. Estar con las personas clave, ¿no? Un poco para que te echen picado. Al final, yo por verdad creo que esa persona que vea el documental, ¿no? Porque es verdad que me pasa tanto que digo, sea como ves el documental, como que esto que te dicen, no juzgues a un libro por su portada, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Documental sobre Shibanda, no, esto no me interesa, ¿no? Porque no... Es frikis esto. No sé. Yo lo sospechaba, ¿vale? Que les deje de venir y tal, que seguro que hay gente que le va a echar para atrás cuando lo vea, lo que es. Ya luego al verlo igual despiertado, ¿no? Y o sea, no conocía esto, nada explique de pelis o conocer más. Claro, el fandom, ¿no? De Godzilla, ¿no? De Habrá gente que no le gusta ni a cambio. Pero bueno, que siempre si hay alguien que le motiva, le despierta algo por eso. Claro. Yo, bueno, porque ya Godzilla 54 yo ya estoy poniendo. Ya, pero... Sí. Yo le quiero hacer 2 preguntas encapsuladas. Pero bueno, una vez que vieron el documental, sobre todo el hijo y la nieta, ¿qué opinaron, ¿no? Después de todo ese proceso y de las capas que opinaron. Y la otra quizá un poco controvertida, ha dicho que tiene grabaciones y entrevistas y trata de toda la filmografía de Shibanda. Entonces, que ya a veces nos podía crear un poco de esa película tan particular de la saga de Godzilla, que es La Isla de los Monstruos, ¿vale? Que hablas un poquito de ella y si conseguís declaraciones de alguno de los entrevistados en referencia a eso, ¿qué significó para todos abrir? Pues lo primero, les enviaron el documental. O sea, al final estuvo un email, ¿no? Bueno, truco de parte de su padre y de ella misma, ¿no? Cuando vieron las versiones, les encantó. Les gustó mucho el documental. Muy, son correctos, son formales, no son ellos y perfectos llenando. De hecho, a Yupo le encantó aprender cosas que no sabía de su abuelo y sobre todo materiales que nunca había visto, ¿no? Por ejemplo, el material que nos he comentado, que es, no sé si se le parece, hay un plano que es un VHS Super,
cascado, ¿no? Que es ahí el perfil de Shironda que casi ni se ve, ¿no? Que se fue en su casa en la grabación de los 70 y esa grabación que consiguió gracias a Ed, estaba en su archivo infinito en el Chicago y llevaba ahí oculto pues 4 décadas, 5 décadas sin salir a la luz. Entonces me dio la cinta, lo tengo ahí en Madrid de hecho, y la digitalicé. Daniel me produjo todo el documental que hay, que es un documental sobre Isugraya y Ultraman, pero dejo. Y yo rescaté la parte de Shironda que más me interesó, ¿no? Sí, eso también, bueno, quería contarlo porque no lo he mencionado antes, digo, es interesante. Y sobre el monstruo, nada particular sobre esa declaración, no recuerdo que fuera... no. Quizá lo clásico, ¿no? Que él se dedicó a hacer los especiales porque Isugraya había muerto. Y sí que es verdad que Kojima dijo que era, bueno, para cuando Isugraya muere, Godzilla muere con él, ¿no? Un poco. Entonces, Ishidonda, aunque hace la idea de los monstruos, hizo pues 2 semanas con foto duro, básicamente, ¿no? Y él se encargó de los especiales. Recicló, como sabéis, recicló muchos metrajes de otras películas anteriores porque no había dinero, tampoco pues, los medios en ese momento. Pero sí que fue un poco sufrido. La peli que también se ve mucho fue la del Dicero, que se meterá en el documental, ¿no? Porque también fue complicada el nivel de hogar, ¿no? Era un proyecto internacional con estrellas de cine de la época, Cotton, por ejemplo, o César, y no hablaba japonés, y el Ishidonda no hablaba inglés. Entonces hay un follón de intérpretes increíble porque lo inventaron. Era la productora americana, incluso el sistema de grabación americano que era grabar con 2, 3 cámaras simultáneamente. Y en Japón eso, olvídate, eso no se hacía, no se había hecho nunca o casi nunca. Solo Kurosawa lo hacía de eso. Pero Honda dijo, probó unos días y aquello fue un desastre y lo canceló. Dijo, no, aquí se va con una cámara y a rodar y ya está. Y o sea, fue bastante, el rodaje bastante pasto por lo que me he dicho. Y el resultado de la película, pues, ese será un desastre ya. Por acaso en aquí ya estentoso, costaba más de $1.000.000 de dólares también, con una película muy cara. Ya. Pero que no levantó la calidad de Shironda y tampoco del Kaio. ¿Más preguntas? ¿Por arriba? ¿Una pregunta? ¿No? ¿Qué consejo le darías a estudiantes de audiovisual que quieran introducirse en el mundo del documental? Wow, eso es complicado, que sea como dar un consejo a mí mismo, ¿no? Pero tú ya no eres estudiante. No, afortunadamente ya no. Bueno, ¿qué cuando dice el documental de Godzilla? Aún no he estudiado, de hecho. Bueno, doctorado, era doctorando en ese momento. Pero luego tenía una aplicación extra, ni pública ni privada, o sea, al final era de mi bolsillo, ¿no? Lo que sí que era autónomo en ese momento. Tenía clientes, en ese momento ya sea de bodas, o sea, empresas de Valencia, que es donde yo vivía en ese momento, y ya seguiré por ahí, lo que pude ahorrar, me lo llevé a Japón, básicamente allí, ¿no? Entonces, si tenéis ideas de documentales, lo bueno de documental es que es más barato, ¿no? Que una película de edición, que es una locura eso. Pero si tenéis la oportunidad de tener, bueno, esa organización, ¿no? Que lleva tiempo, obviamente mucho esfuerzo, y tienes una idea, pues la acabo, básicamente. Ya no, yo creo que no hay mayor proyecto personal que hacer un proyecto de esta envergadura, yo creo. Que al final me fija poco, me 5 años. Y que fui shock, de no hablar ni inglés en ese momento. O sea, yo cogí mi cámara, mi trípode, mi micrófono, mi luz. O sea, no veía prácticamente nada de ropa. O sea, porque no me cabía más, se llevaba kilos y kilos de material, hierro básicamente, todo eso, ¿no? Y me fui a Japón, y una tormenta de nieve que me cayó encima, que ni 13 años había visto, según me contó, o sea, me dijo, venía Gaila. Llegué en febrero, ya que, vamos, las ruedas de la maleta reventando el frío, es decir, que hacía. Reventaron, yo me llegué a España sin maleta, básicamente, sin ruedas. O sea, gastando aquello como... Quiero decir que con esto que es una pelea constante, ¿no? Hay que estar muy preparado para las circunstancias, tanto con la gente con la que te encuentras como las empresas japonesas con un tiempo, a veces es un poco complicado, ¿no? Y eso que yo, vamos, se me haría que emprendías cualquier proyecto que tenga ese ciclo documental, ¿no? Es más, hoy en día es más, como digo, más económico también, y no es imposible, ¿no? Al final le digo, yo fui convencido ahí en Japón. Y bueno, y poco a poco ahí hice una pequeña familia, ¿no? Que a día de hoy, bueno, ya muchos ya están, ¿no? Ya han fallecido por sus edades, ¿no? Pero muchos otros se siguen todos estando ahí, ¿no? Y yo soy de Japón, pues al final pues tengo ahí una pequeña huella, ¿no? De menos. Y se entrelleva.
Y de hecho, mi primer documental fue sobre el tren Madrid, el director belga. No sé si lo ubicáis, pero en ese momento vivía en Bruselas, eso fue en 2009, y fue mi primer proyecto. Tampoco era francés en ese momento. O sea, yo fui un intérprete de eso. Ese proyecto fue el día 19-20 años, te diría. Es un documental cortito de 35 minutos así, pero tuve permiso del Museo Magritte al final. ¿Cómo conseguí un permiso del Museo Magritte para yo grabar libremente las pinturas y allí? Pues hice un cortometraje previo. Hice ahí una grabación, un corte así surrealista, ¿no? Porque yo vengo un poco así del mundo del videoarte. Y entonces yo lo grababa en ese momento de cortometrajes, una historia un poco surrealista, yo creo que lo llevaría, ¿no? Y dice así, inspirado en las obras de Magritte. Actores que representaban las obras de Magritte en real, ¿no? Y el director de la Casa Museo le encantó. Eran 5 minutos de cortometraje. Y me dijo, me encanta, tal, no sé qué, toma, ¿cuándo quieres grabar? Tienes 2 días para grabar en el museo, y que quieras. Ya está. Y hice documental. Yo muy pequeño. Luego, si tienes un proyecto en mente, mucha gente se une también, ¿no? Por la causa, digamos, ¿no? En Japón estábamos ahí en plan, por Honda. ¿Cuántas veces lo dijimos y lo decimos hoy en día todavía, no? Claro. Cada vez que pasaba algo, era... Hay que tirar para adelante. Pues sí. Solo hay una cosa, que no llegué a grabar en Japón por propia... O sea, yo decidí no hacerlo porque ya estábamos cancelados. Por ahora. Yo me digo que se va a Japón ahora, y yo igual se lo pido, pero quería grabar la toma de Shironda. Pero claro, tienes que irte al monte Fujiyama, que está en la falda, ¿no? del volcán. Y claro, que irse allá era como 6 horas ese Tokio, que parecía que estaba cerca, pero que va, estaba todo por saco. Y al final veníamos de Kioto, reventadísimos, y hacen el viaje, y aunque tenían permiso para grabar allí toda la tumba, tal, y al final no vamos a ir porque no podemos más. Yo no, pues... Ya lo sé, tío. Decía ahora, mi barato, y ya estoy cansado de tus problemas, ¿sabes? Ya que... No, el dron lo dejaron usar en el cementerio, ya pedí permiso, pero no dejaron, ¿no? Pero bueno, tampoco me dejaron grabar dron en el museo de Teco Kantagoda, ¿no? En Sudoka, en el bar. No, en donde el edificio este blanco con el tejado rojo, ese museo, ahí no dejan grabar. Sin embargo, estando allí, cuando me conocieron los japoneses, me dijeron, tal, no sé, insistí un poco, voy a llamar al ayuntamiento. Se llamaron al ayuntamiento y me dejaron usar el dron. Pero por inmenso acto que no me dejaban grabar el dron. O sea que, no sé qué es un no. A primeras nunca. Ese es el otro consejo que daría cuando antes, no. O sea, no es un no. Pues vea, eres fuera cultura de ellos. O sea, ellos, cuando llegas allí, cuando Jonathan iba a un sitio, él comentaba antes lo de el museo, del estudio. Cuando llegamos allí, era con todo cerrado, todos miraban, y de repente Jonathan decía, no, mira, estas referencias, cuando empieza esta película, la referencia de la bola viene de hilo, no sé qué, y él se hace, este sabe. Y a partir de ahí se abría y nos invitaban a comer. De repente los venía y decían, pasad un segundo por aquí, traen la gama. Y llegamos a una sala y nos habían sacado allí una cantidad de póster, guiones, fotos de making of que eran inéditas, no había visto esa foto. Que sí, aunque no se usen en el documental algunas de ellas, el hecho de haber tenido esa experiencia, yo para mí, vamos, eso es una experiencia para mí vital, vamos. No podéis ver la cara de... Hay fotos. Os puedo antes una cosa, como decía. Yo me acuerdo cuando sacaron el Museo Nacional de cine, cuando le sacaron la versión original del guión de Dreams, de Posado. Lo de rojo, y hacéis... Yo creo que a Dreams, ¿sabes? Ya vi River, pues me activa mucho también, ¿no? O sea, bueno, no sé si habéis visto películas de Kurosawa, pero otro cineasta que era, el propio hijo, que se ha entrevistado también, dice una cosa muy interesante, ¿no? Que coincide mucho con la gente con los actores que entrevisté en Japón, ¿no? Que habían trabajado con él también y con Honda, con ambos, ¿no? Que decían que Honda era amable. Es otra historia, ¿no? Yo decía, ¿yo cómo voy a hacer un documental sobre Koichi Honda? Si todo el mundo dice que es amable. ¿Qué historia hay? No hay una historia. Y al final traje este documental, ¿no? Porque tienes que haber historia conmigo. Y con Kurosawa, pues la gente decía que Kurosawa era una cineasta, pero era un poco... O sea, no le voy a frase exacta que usaban, pero en la dentita, era un cabrón. Básicamente, mi hijo no lo dice así, obviamente, pero su hijo dice que su padre, ojo, era un mucho mejor persona que su padre. O sea, eso dice mucho ya. Bueno, vamos a... Sí, Col. A ver, hay una última pregunta. Esa última pregunta tiene que hacer que culmine esto por lo alto. A ver qué pregunta es. Más o menos para hacer un documental de este estilo,
el presupuesto que vaya a tener, ¿cuál es? 100.000 euros. Sí, sin embargo, este no cuesta 100.000 euros. No me gustaría a mí. Trae a mí. Un presupuesto realista para... Vamos de revista. A ver, También depende, ¿no? Del tipo de proyecto. Claro, claro. Yo al final, Oscar Sego, ¿no? Yo les dije, vamos a Japón y yo pago todo. El viaje, el hotel, la comida, todo pagado, todo pagado. O sea, en este caso este documental pues en torno a 25.000 euros. Sí. Eso es lo que Después no se la ha gastado. 3 años para 3 años cerrados que se han fulminado, vamos, en un mes, esos 25.000 pavos. Pero sí, en torno a... Pero ¿qué es la cosa? Aquí hay gente, personas que se han ido a Japón durante 2 semanas. También a Estados Unidos. A Tenerife. Tenerife, que no son... También. Lo que pasa es que al final... Sí, eso no te lo he contado yo, Oscar. Eso no te lo creo. Tengo que decirlo. Es que en la versión, hasta la versión 4 había una intervención de un cineasta en el documental que decidí eliminar por temas recibos, de narración, no por nada más. Que era Yodan. Yodan es el director de los Gremlins, ¿no? Fuimos a Oscar y yo a entrevistarle a Tenerife, en esa Calavera. De cosas yo no he traído. O sea, sí, no sabía. Lamentablemente sufrió un tejerazo. Claro, aquella entrevista costó, pues, no sé cuánto costó la entrevista finalmente, es decir, todo el viaje, el desplazamiento de 2 personas, no recuerdo exactamente, pero más que 1.000 pavos o 1.000 euros tranquilamente costó. Y fue en 2 días de grabación y la entrevista fue 25 minutos. Claro, hay que trasladarse, con un viaje muy inmediato, muy rápido. Yo le escribí a Dante y me contestó a las semanas y pocos días antes de su intervención en Tenerife. Entonces, bueno, o sea, un bar de K2 o Tetango, hoteles, un Airbnb, bueno, ya sabéis. Y al final, pues, esos vídeos se van fuera porque decido yo, por capricho mío, eliminarlo. No porque nadie haya dicho nada, sino yo por dicho, es que no me aporto al montaje. Lo largué innecesariamente, ¿no? Y yo, ¿por qué? ¿Te valoras hacer una edición en Blu-ray e incluir los extras o algo así? ¿O puede ser, o se varía el...? Mira, soy un amante del físico, o sea, me encanta el formato disco, DVD, Blu-ray, 4K, me da igual, también Cultadio, hay una colección ahí de no sé cuántas películas, ¿no? Y me encantaría tener esta versión en físico también. En Estados Unidos saldrá en físico el año que viene, de hecho, pero claro, tendrá su región correspondiente, la zona 1, creo, si no me equivoco, aquí en Europa no se va a poder ver, no sé, es un repudo americano, ¿no? Pero en España, en España, pues estoy en ello también, estoy viendo estas posibilidades. Y estoy todavía tanteando un poco el terreno en ese sentido. No es imposible, pero vamos a ver. Pues nada, pues mucha suerte con esa etapa. Gracias. Y a ver si se proyectan más festivales, en más sitios, ¿vale? Así que nada, gracias por venir. Os pido un aplauso para Jonathan por haber hecho el vídeo.